Hoy hablaremos de un tema súper importante en el tema de salud y seguridad en el trabajo, que es enfermedad laboral en Colombia. Me presento, mi nombre es Catherine Sánchez Lugo. Hoy les voy a hablar un poco sobre enfermedades laborales. Vamos a conocer el concepto de qué es una enfermedad laboral, los tipos de riesgos laborales y cómo se califica el origen y pérdida de capacidad laboral por enfermedad y accidente. Normatividad relacionada con accidentes de trabajo y enfermedad laboral. ¿Qué es una enfermedad laboral? La ley 1562 del 2012 en su artículo 4 nos dice que una enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Estado determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales y en los casos en que una no se encuentre en la tabla, pero se demuestre causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral. Los accidentes de trabajo se consideran accidentes de trabajo todo suceso repentino que venga por causa o con ocasión de trabajo y que se produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o hasta la muerte. Bueno, ¿qué se considera como un tipo de riesgo laboral? Se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas residentes, o sea, que salgan de su residencia y vayan al trabajo o viceversa, mientras el transporte sea suministrado por el empleador. Eh, También se toma como riesgo laboral las funciones sindicales siempre que el accidente se produzca cumpliendo la función en el sindicato. El que se produce por ejecución de actividades deportivas, recreativas o culturales. Enfermedad laboral. Esta es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador realiza sus tareas. Bueno, ¿y cómo se califica el origen y pérdida de capacidad laboral por enfermedad o accidente? Bueno, primero que todo, cuando es enfermedad, la EPS solicita al área de salud y seguridad en el trabajo o a quien haga sus veces en la sede los documentos para la calificación del origen de la patología. Como parte de esta documentación es necesario anexar el informe de análisis del puesto de trabajo de la persona que está presentando dicha enfermedad. El análisis de trabajo es responsabilidad del empleador cuando se realice con el apoyo de un proveedor externo. Se debe enviar junto con la solicitud de visita por la EPS a la que se encuentra afiliado la persona. Se debe suministrar datos de contacto y asimismo coordinar la visita. ¿Qué se debe hacer? Se realiza la visita, entrevista pues con la persona que está presentando la patología y con el jefe inmediato. Casi siempre se pueden requerir fotografías, videos, planos, mediciones ocupacionales. Teniendo en cuenta pues la calificación de origen de la enfermedad, se requiere que se lleve una base de datos y registros de los mismos con la fecha de la solicitud, quien lo realizó y cuando se envió a la EPS y demás información que se considere relevante. Se elabora un informe APT en el cual es verificado y aprobado por el área de salud y seguridad en el trabajo o quien sea sus veces. En ese incluirá las recomendaciones de tipo laboral que se permiten mejorar las condiciones de trabajo y de salud de la persona que presenta la patología. Se remite el informe a la EPS, de igual manera se remiten pues, los oficios con las recomendaciones al jefe o al supervisor de la dependencia. Una vez tras recibir el informe, los documentos soportes, la EPS emite el concepto sobre el origen de la enfermedad. Para la calificación de origen de los accidentes, quien emite este concepto es la ARL. Si la enfermedad laboral fue calificado como origen común y la persona pues no interpuso ningún tipo de recurso de apelación, se archivará en el reporte en la historia ocupacional. En caso de que la enfermedad sea calificada por la EPS como de origen laboral, el área de salud y seguridad en el trabajo envía el FUREP a la ARN con los soportes que ella solicite. Se debe anexar historia clínica en caso de que la ARL esté en desacuerdo con la calificación de origen de la enfermedad, remitirá el caso directamente a la Junta Regional de Calificación. Con base en el reporte del FURA, el área de salud y seguridad en el trabajo solicitará y comunica la decisión a
el área de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, la normatividad relacionada con accidentes de trabajo y enfermedad laboral, bueno, las encontraremos como veníamos hablando al principio. Está la ley 1562 de 2012 del Ministerio de Trabajo, en el cual pues modifica el sistema general de riesgo laboral y se dicta disposición en materia de salud ocupacional. El decreto de la ley antitrámites, suprimir las regulaciones y procedimientos innecesarios, el decreto 723 del 2013 del Ministerio, por el cual se reglamenta la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicio con entidades institucionales, públicas o privadas. El decreto 1352 del 2013 reglamenta las organizaciones y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez y se dictan otras disposiciones. Al decreto 1507 del 2014 del Ministerio de Trabajo, por el cual se expide un manual único para la calificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Al decreto 1477 del 2014 del Ministerio de Trabajo, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Como decíamos al principio, las enfermedades laborales que no se encuentren en esa tabla y se demuestren pasarán a ser enfermedades laborales, así no estén en la tabla que nos envió el Ministerio de Trabajo. El decreto 1072 del 2015 del Ministerio de Trabajo, por el medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Bueno, espero que haya sido de suma importancia el video y nos haya quedado un poco claro de la normatividad en cuestión a el tema de enfermedades laborales y accidente laboral. Gracias por la atención prestada.